Bendiciones del Señor, les saluda el pastor David Paredes, pastor del Ministerio Vida, contento y agradecido con Dios de poder estar conectados el día de hoy para entregar una palabra del Señor, una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, que sé que nos servirá a todos, porque todos nosotros en algún momento hemos vivido alguna tormenta en nuestra vida y sabemos por la palabra del Señor que muchas veces esas tormentas traen dentro de ellas un proceso, una formación, un tiempo para procesar la vida de las personas. Y hoy quiero entregarte una palabra del Señor. Las señales de una tormenta antes, durante y después. Tenemos que aprender a conocer esas señales que se dan antes de que venga la tormenta, durante la tormenta y después de una tormenta. Nosotros estamos tomados de las manos de Dios y sabemos que Dios nos guarda, pero también tenemos que aprender a conocer esas señales o esas banderas rojas que nos indican que algo va a pasar o que algo suele suceder en tiempos específicos. Quiero llevarte a la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 37 al 39 y lo voy a leer para que podamos juntos eh, escuchar la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 37 y 39 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran tranquilidad. Mira, qué importante es poder entender este texto bíblico que acabamos de leer. Dios es tan poderoso que su Hijo Jesús, en medio de una tormenta, estaba descansando y estaba durmiendo. Pero esto implica ciertas cosas que necesitamos entender hoy. Primero, las tormentas son inevitables en la vida de todo creyente. Les compartí a nuestros hermanos el viernes que como pastores nosotros no estamos exceptos de vivir crisis y tormentas. De hecho, estamos pasando una situación difícil porque las tormentas son inevitables. Nadie está exento de atravesar momentos de pruebas, de dolor, de incertidumbre o de crisis. La diferencia no está en evitar las tormentas, porque no podrás evitarlas, llegarán a tu vida. La diferencia está en aprender a reconocer las señales antes de que lleguen, cómo actuar mientras estamos en ellas y qué hacer cuando finalmente esa tormenta pasa. Ahora, quiero hablarte de las señales que se dan antes de que venga la tormenta. Dios muchas veces nos prepara antes de la prueba. Sí, así como escuchaste. Muchas veces Dios nos prepara antes de la prueba. Dios sabe en qué momento esa prueba puede llegar a tu vida, no después ni antes, en el momento correcto. Y mira qué importante lo que estamos diciendo. Aprender a ver las señales antes de que venga la tormenta. Y dice en Mateo capítulo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera o al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí hay cosas interesantes, porque precisamente en esta historia Jesús hace que sus discípulos suban a la barca. Jesús está despidiendo a la multitud que está en la orilla y les ha predicado, les ha enseñado, pero es preciso que los discípulos suban a la barca y vayan camino, como dice aquí el versículo, hacia el otro lado. Ahora, todos sabemos que en esta historia puntual,
sabemos que había un acontecimiento más allá, al otro lado. Había una ciudad llamada los Gadarenos que estaba esclavizada, que estaba dominada por un espíritu de un hombre que estaba endemoniado. Ahora, muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender por qué Dios nos está llevando de un lugar a otro, o por qué Dios está permitiendo salir de un lugar y ir a otro lugar. Muchas veces nuestro raciocinio no entiende por qué Dios no nos deja ahí mismo, o por qué Dios está apurando las cosas y las situaciones de repente a otro. Como dice la palabra, y hablando en un término general, que el tiempo y que los días serán acortados por amor a sus escogidos. Hoy vemos más que nunca cómo pasan las horas, los minutos y los días rápidamente, sin darnos cuenta que todo se está cortando porque Dios está trayendo el acercamiento de un tiempo nuevo a nuestras vidas. Entonces, como dice Mateo 14:22, dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran al otro lado. Antes de la tormenta, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Antes que sus discípulos subieran a la barca, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Antes de que pasara cualquier situación con Ministerio Vida, Jesús ya sabía lo que iba a acontecer. Ahora, si pudiéramos tomar o sacar una reflexión de esto, podríamos decir que Dios nunca es sorprendido por las tormentas que llegan a nuestra vida. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Dios nunca es sorprendido por las tormentas que llegan a nuestra vida. Nosotros sí. Nosotros sí nos escandalizamos y muchas veces nos quebrantamos. Pero Dios nunca se sorprende cuando una tormenta llega a nuestra vida. Otra reflexión. Lo que para nosotros es inesperado, para Dios ya está bajo su control. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo que para nosotros parece que ya no tiene esperanza, que ya está todo perdido, que ya está todo fuera de orden, Dios dice, todo lo tengo bajo el control de mi mano. Aleluya. Y esto es fácil hablarlo, pero muchas veces cuesta tiempo, fe, experiencias, poder realmente creerlo en el momento oportuno. Es decir, en el momento antes que venga la tormenta. Ahora, a veces Dios permite que entremos en una situación porque quiere enseñarnos algo. En los tiempos de reflexión, en los tiempos donde tú estás tal vez en tu carro manejando o estás sola, estás solo, en el tiempo que muchas veces llegamos a tener de reflexión porque todos los tenemos, necesitamos pensar que en medio de una crisis, en medio de una situación que se está levantando, a veces Dios permite ciertas cosas porque quiere enseñarnos algo. Obviamente que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con eso. Obviamente que muchos de nosotros vamos a desaprobar eso. ¿Por qué? Porque nosotros no quisiéramos pasar en tormentas. Nosotros no quisiéramos prepararnos para un huracán, para una tormenta, para una crisis, para un viento contrario. Pero necesitamos entender en primer lugar que los cristianos no están exentos de vivir esas cosas. Necesitamos entender también como cristianos que nosotros sí vamos a pasar pruebas y tormentas. Y también tenemos que entender que son partes de la vida. Ahora, puede existir una falsa sensación de tranquilidad. Esa es otra señal. Cuando todo está muy tranquilo. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. Cuando todo está en calma, cuando todo aparentemente está bien. No, todo está bien, pastor, estoy pasándola pero súper. El trabajo va bien, todo va bien. A veces, una de las señales antes de la tormenta es que hay una tranquilidad inesperada. Y esto nos lleva a la historia de Jonás.
Y quiero leerlo para ti. Jonás capítulo 1, versículo 4, 5 dice, pero Jehová hizo levantar. Escuche bien, porque esto ya lo hemos enseñado un par de veces en la iglesia Ministerio Vida. Que Jehová mismo hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se repartiría o se partiría la nave. Se partiría en dos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, para sacar peso, porque se estaban hundiendo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Wow! Antes de la crisis, muchas personas viven confiadas sin percibir o notar lo que se aproxima. Vemos en la historia de Jonás, se levanta una tormenta provocada por Dios mismo. Y los marineros están vueltos locos, tirando maletas, sacando cosas porque ven que el barco se está hundiendo. Pero Jonás está durmiendo, ¿cierto?, en el interior del barco. Y déjeme decirle algo. Acabamos de leer la historia donde Jesús está durmiendo también en una tormenta. Pero estos dos dormir, ponga atención, son muy diferentes. Una cosa es que Jesús duerma en medio de una tormenta y otra cosa es que nosotros estemos dormidos y no apercibidos de lo que viene. Wow, esto es poderoso. Esto es poderoso porque el dormir de Jonás es totalmente diferente. No nos habla que él está confiando en Jehová, porque usted sabe que Jonás estaba huyendo de Jehová. El dormir de Jonás no nos habla de confianza y fe en Jehová, no, porque Jonás estaba tratando de llevar su vida de su propia manera y en sus propias decisiones. ¿No le parece conocida esta historia hoy en día? Estaba durmiendo porque no había notado que a su alrededor se había levantado una tormenta. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos estado tan metidos en lo nuestro y confiado, tan metido y confiando tanto en lo nuestro que se nos ha olvidado que hay ciertas señales de tormenta que se están levantando a nuestro alrededor? No por nada la palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Yo sé que eso a ti y a mí muchas veces se nos olvida. Vivimos el día a día, estamos enfocados en ganar esto, en alcanzar esto otro, pero la Biblia, la palabra de Dios se cumple y también se cumple esa parte que dice que Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Yo les compartí a los hermanos el viernes, si usted no estuvo conectado, le invito a que pueda escuchar nuevamente en el Facebook el video que habla de que la iglesia eres tú eres la iglesia. Y yo les enseñaba y les comentaba a los hermanos que cuando alguno de ustedes pasa una tormenta, pasa una situación difícil, y ha pasado a veces tormenta y tiempos de crisis en su vida, muchas veces, en la gran mayoría hemos estado nosotros los pastores ahí acompañándolos, dándoles consejo, orando por ustedes, fortaleciéndolos en los momentos más difíciles. Pero ¿qué pasa cuando sus pastores pasan tiempos difíciles? ¿Qué pasa cuando el pastor pasa tiempos de crisis? ¿Qué pasa cuando los pastores pasan una tormenta? Sin duda se coloca en peligro todo un proyecto de Dios. Hay connotaciones y repercusiones totalmente diferentes. Ahora, la tranquilidad que tenía Jonás no era una tranquilidad santa como la que vemos en Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Es
una confiabilidad y una tranquilidad basada en su carne, basada en sus propias decisiones. ¡Wow! Muchas personas viven confiadas. La Biblia dice que tenemos que estar apercibidos, la Biblia dice que tenemos que estar haciendo así, la Biblia dice que tenemos que estar haciendo la obra de Dios, pero la tranquilidad de Jonás, me incomoda un poco. No sé a usted, porque tal vez hemos caído en ese tipo de tranquilidad. No es una tranquilidad bíblica, es una tranquilidad basada en el esfuerzo humano, en el pensamiento carnal y en lo que hemos logrado humanamente. Y eso, escúcheme, eso es muy peligroso. No toda calma significa que todo está bien. La preparación espiritual debe ocurrir antes de la tormenta. Usted que muchas veces cuestiona de cómo se da la palabra y qué es lo que se predica y quién está predicando, más bien debieran estar apercibidos que cada palabra, cada predicación, no importa cómo la reciba. Hoy le tocó recibirla de su pastor a través de este medio, pero es palabra de Dios, sin duda, igual es palabra de Dios. Y aunque usted la reciba de esta manera, usted debiera estar más atento a recibirla como una preparación espiritual para lo que viene en su vida. Pastor, tranquilo, pastor, no pasa nada, mi familia está bien. Mi trabajo está bien. Mi cuenta del banco está bien, pastor. Mi salud está bien. Esa tranquilidad que tienes, ¿en quién o en qué está basada? Piénsalo un momento. Porque aquel que no ha confiado en Dios y está confiando en su finanza o confiando en su inteligencia, inmediatamente va a responder esta pregunta porque uno lo sabe adentro. Uno sabe que ha ido domingo tras domingo a recibir una palabra, pero que no la ha tomado como herramientas de preparación para la tormenta que viene. Toma esta palabra hoy como herramienta de preparación para lo que viene a tu vida. Quien ora solamente cuando llega la prueba, ya comenzó tarde. Lo vimos en el COVID-19. Lo vemos en diferentes situaciones globales en la tierra, que las personas buscan a Dios y tienden a acercarse a Dios cuando ya la tormenta está encima de ellos. Pero la Biblia nos enseña que Dios habla antes de tiempo, que Dios nos prepara y que estemos hoy como Ministerio Vida sentados en ese lugar. Te aseguro que Dios habló mucho antes de que pasaran las cosas. Te aseguro, porque habrán personas ahí sentadas diciendo, bueno, pero a mí no me dijeron nada, pero yo no sabía nada. Es que nunca sabes nada porque no estás apercibido lo espiritual. Un problema económico, un problema financiero en la iglesia, un problema de cualquier índole, Dios lo avisará antes. Ahora, ¿cuántos de ustedes oran a Dios constantemente? Haya prueba o no haya prueba, haya tormentas o no haya tormenta. ¿Cuántos de ustedes, si puedes responder esta pregunta, oran a Dios y tienen una relación con Dios cuando todo está tranquilo? Dicen por ahí, no lo digo yo, pero dicen por ahí que cuando hay dinero, cuando hay buenas cosas, es fácil servir a Dios. Y yo no estoy hablando de que esas cosas sean malas. Esas cosas ayudan. Pero mi tranquilidad, mi paz, mi confianza no pueden estar basadas en esas cosas. Dios nos llama hoy a fortalecer nuestra fe antes de la batalla. Su pastor que le está predicando también es humano.
también flaquea, también pasa tiempos de debilidad. Somos humanos y esta palabra la recibo para mí también hoy. Usted no puede pensar que sus pastores viven en una casa de cristal, en un castillo, donde todo funciona, donde todo está y no pasa nada y no falta nada. No, no es así. La realidad es totalmente diferente. Es por eso que en tiempos donde estuvo todo tranquilo, Dios nos llama a fortalecer nuestra fe, a hacer músculos de la fe que tenemos. Porque tu hermano no podrá ayudarte, tus pastores no podrán ayudarte. Hay momentos en que tú tienes que entrar al yin espiritual y comenzar a fortalecer tu fe y tu confianza en Dios, no en tus capacidades, sino en Dios. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo o en el día de la tormenta, y habiendo acabado todo, escucha bien, seguir estando firmes. El día malo llegará. La oración de hoy es la fortaleza del mañana. La fe se desarrolla antes de ser probado. Señales antes de la tormenta. En el estado de Florida, es un estado conocido por huracanes, tornados y tormentas. Y antes de una tormenta, todo está muy tranquilo. Incluso hay un viento cálido, suave. Como que dicen, oh, como que todo está en paz. Uno tiene que aprender a ver más allá. Tiene que aprender a ver las banderas rojas. Tiene que aprender a estar atento. Estamos viviendo tiempos convulsionados. Estamos viviendo tiempos donde cosas pasan de un día para otro, de repente. Hay señales antes de que llegue la tormenta. Y la garantía y la bendición que tenemos todos nosotros que estamos hoy escuchando esta palabra es que Dios siempre, siempre habla antes de tiempo. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son las señales durante la tormenta? Ya se levantó, ya comenzó el viento, ya comenzaron a moverse las cosas de un lugar a otro. Como dice la historia, el barco comenzó a moverse, los marineros desesperados, ya está la tormenta encima. Bueno, la primera señal es que aparece el miedo. Sí, aparece el miedo. Aunque usted no lo crea, usted y yo somos humanos. Qué buena noticia, ¿no? Aunque usted no lo crea, aparece el miedo, el temor. En Marcos capítulo 4, versículo 40, yo se los leo. Marcos 4:40 dice la Biblia, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así asustados o amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El miedo es una de las primeras señales de que estamos atravesando una tormenta. Te lo voy a volver a repetir. El miedo es una de las señales primeras de que estamos atravesando una tormenta. El miedo enfoca nuestra mirada en el problema. La fe enfoca nuestra mirada en Dios. Son paralelos totalmente diferentes. El miedo lleva tu mirada al problema. La fe lleva tu mirada a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La presencia del miedo
Y esto me gustó mucho, escucha bien. La presencia del miedo no significa ausencia de fe. Porque tal vez te puedes estar sintiendo mal. Bueno, entonces yo no tengo fe porque tuve miedo. No, 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 no. La presencia del miedo no significa que haya ausencia de fe. Significa que debemos fortalecerla. La tormenta ya está arriba. El viento contrario ya está soplando con fuerza. La lluvia está cayendo. Los árboles se mueven de un lado a otro. Tienes miedo, pero crees en Dios. Tienes miedo, pero has escuchado la palabra y sabes de lo que dice la Biblia. Tienes miedo, pero vas y te congregas y le sirvas a Dios en medio de la tormenta. Tienes miedo, pero con miedo y todo levantas tus manos y alabas a Dios y adoras a Dios. No significa que haya ausencia de fe. Significa que es el mejor momento para fortalecer la fe que tienes. Aleluya. Son una de las señales que nosotros experimentamos cuando la tormenta ya está arriba es que tenemos miedo. La segunda señal es que sentimos que Dios está en silencio. Wow, esto es una gran verdad. Y sé que tal vez muchos de los que estamos sentados hoy ahí, incluyéndome a mí, hemos pasado por esta segunda señal. Señor, háblame. Señor, dime algo. Dame una señal, mándame algo, mándame a alguien. Nada. Dios está en completo silencio. El Salmo 13, versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Mire cómo habla el salmista David. Salmo 13, 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Cuántos de ustedes se han sentido de esta misma manera? Yo me he sentido así últimamente. Como que Dios ha escondido su rostro de mí. Y es desesperante. Quisiéramos que Dios hiciera bajar un ángel y claramente nos hablara. Pero hay un silencio de parte del cielo. Y el salmista exclama: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta palabra, mire, esta palabra difiere mucho de aquellos que creen que el evangelio es para superhéroes. Vea la historia del apóstol Pablo. Vea la historia de un profeta como Elías o Eliseo. Vea la historia de Moisés, de Abraham, de David, de Josué. Y se va a dar cuenta. Vea la historia de Ana, que no podía tener hijos. La historia de Esther. Y usted se va a dar cuenta que los superhéroes, aleluya, en la Biblia han sido procesados una y otra vez, y han tenido tormentas tras tormentas sobre sus cabezas. Y muchos de ellos se han sentido así como David lo exclamó en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Muchas veces, iglesia, durante la prueba, parece que Dios no responde. Parece que Dios se ha ido, se ha esfumado. Ahora, iglesia amada, escucha esto. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Wow, qué tremenda palabra Dios nos está dando hoy.
El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Dios sigue obrando, aun cuando no lo vemos. Que esté Ministerio Vida hoy ahí en ese lugar no significa que Dios no está. Aleluya. El cielo puede parecer callado mientras Dios está trabajando. Mientras Dios está trabajando. Aleluya. Es la señal número 2. Cuando la tormenta está en medio o arriba de nosotros, Dios está en silencio. La señal número 3. La tormenta revela lo que hay dentro de nosotros. La tormenta revela lo que hay dentro de nosotros. Y esto me lleva al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 48. Lucas 6, 48, y dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Usted sabe esta historia. Usted sabe que hubieron otros 2 hombres o otro hombre que hizo el mismo esfuerzo, cavó y levantó una casa, pero no en la roca, sino en la arena. Y cuando vino la tormenta y cuando golpeó el viento, esa casa se destrozó y se la llevó la tormenta. Pero en esta historia, este hombre se dio, aleluya, el trabajo de poder colocar fundamento de su casa sobre la roca. Iglesia, míreme, a todos nos llega la tormenta. Este mes fue al pastor David, mañana será a ti, el otro mes será a la otra persona. A todos nos llega la tormenta. Por eso es tan importante, iglesia, revisar dónde has sobreedificado tu vida espiritual. Donde, joven, varón, hombre, hermana, hija, hijo, donde tú has edificado tu vida espiritual. ¿Sobre un hombre? ¿Sobre un trabajo? ¿Sobre tu sabiduría humana? ¿Dónde has sobreedificado tu vida espiritual? ¿La has sobreedificado en la roca que es Cristo Jesús? Bueno, el tiempo y la devastación de la tormenta traerá la respuesta a eso. Las tormentas revelan nuestro fundamento. ¿Qué tipo de fundamento tenemos? Lo revela cuando estamos en medio de una tormenta. Déjese de impresionar por aquellos que se escuchan como espirituales o que se escuchan que siempre tienen la razón. Aprenda a ver a las personas más allá de sus palabras y vea si ellos se mantienen firmes y tienen fundamento cuando llega una tormenta. Hay mucha gente que deja de ir a la iglesia porque tiene tormentas. Bueno, eso está reflejando qué clase de fundamento tienen. Las crisis exponen nuestras prioridades. Las crisis exponen nuestras prioridades. Lo que sentimos que es primero para nuestra vida, la crisis lo expone. Nosotros decimos, no, primero Dios, y en enero predicamos todo un mes de primero Dios, colocar a Dios primero, pero la crisis expondrá si realmente Dios está en el primer lugar, o está en el cuarto lugar, o en el quinto lugar.
Lo que construimos en secreto se manifiesta en la prueba. Esto es algo totalmente visible, iglesia. Ni siquiera necesitas revelación. Necesitas estar atento y saber que una persona, por más que hable, se verá qué tipo de fundamento tiene en el tiempo de tormenta y de crisis. Y lo que construyeron ellos en secreto, sea de buena calidad o de mala calidad, se manifestará en el tiempo de la prueba. Por eso yo les decía a ustedes el viernes, muchos de ustedes han pasado situaciones, muchos de ustedes han pasado tormentas, recibieron apoyo, recibieron consejo y están ahí todavía sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa cuando sus pastores pasan situaciones? Bueno, pastor, a usted le toca agarrarse de Dios, pastor, pero si usted es el que predica, usted... No, somos humanos igual. Y esto es difícil digerirlo, porque muchas veces somos egoístas y queremos que se estén pendientes solo de nosotros y queremos que estén pendientes solo de las cosas que yo paso. Pero levanta tu mirada y te vas a dar cuenta que hay personas que la están pasando peor que tú. Hay personas que la están viviendo más, pero más difícil que tú. Te vas a dar cuenta que lo que tú estás viviendo es tan diminuto a lo que otras personas están pasando que vas a terminar dando gracias a Dios porque no se compara con lo que otras personas están viviendo. Dios en este día te está hablando. Dios usa la palabra tormenta para acercarnos a Él. El Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Wow. Lo voy a repetir, pero como que es para mí. Amén. Y usted repítalo como que es para usted. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios usa la tormenta para llevarnos al piso, para llevarnos a tocar tierra. Aleluya, Dios está hablando a alguien aquí. Dios usa las tormentas para humillarnos y para aprender a depender de su palabra, de sus promesas. Pero no solamente escuchadas en una predicación de domingo, sino experimentadas totalmente en tu vida por la tormenta y la crisis que estás viviendo. Muchas de nuestras mayores lecciones nacen en el dolor. Las tormentas tienen propósito, iglesia. Lo que aprendemos en una crisis puede cambiar toda nuestra vida. Esas son las señales cuando la tormenta está arriba. ¿Va a sacar lo mejor de nosotros o va a sacar lo peor de nosotros? ¿Cuál va a ser la actitud del Ministerio Vida hoy, estando en ese lugar? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuáles van a ser tus palabras? ¿Cuál va a ser tu pensamiento? Recuerda que en los momentos de crisis sale realmente quién es esa persona. Termino con esto. Las señales después de la tormenta. Sí, hay señales después de la tormenta. Y déjeme decirle que yo he aprendido un poco de las tormentas. Incluso llegué a leer un artículo que decía que las tormentas eran necesarias.
Y yo me escandalicé cuando leí eso, porque las tormentas van a ser necesarias. Y dice el artículo que las tormentas eran necesarias para desarraigar y sacar todo lo que no está bien plantado. ¡Wow! Y eso tiene total relación con la palabra y cómo Dios nos enseña. Las tormentas prueban de qué material estamos hechos y si estamos arraigados o no. Ahora, las señales después de la tormenta, si tú la resistes, como dice el apóstol Pablo, si tú pasas la tormenta y te mantienes en pie, comienza a ver una nueva, este es el punto número 1, comienza a ver una nueva revelación de quién es Dios. Aleluya. Oh, wow, yo esto lo puedo decir a cabalidad. No solamente he conocido al Dios de la iglesia, al Dios que se le adora, se le alaba, se predica en la iglesia. No, he conocido al Dios que muchas veces se mantiene callado. Y he conocido al Dios que muchas veces, aunque me duela, se mantiene firme y no cambia la situación. Después de una tormenta, tiene que haber una revelación nueva y más profunda de Dios. Déjame leerte el libro de Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mira cómo hablaban entre ellos, que aún el viento y el mar le obedecen. Después de la tormenta, los discípulos conocieron a Jesús de una manera más profunda. Después de cada prueba debemos conocer mejor a Dios. Esa es la mejor ganancia que podemos sacar de las tormentas, aprender a conocer a Dios más profundamente. La tormenta puede convertirse en una escuela espiritual. Lo que aprendemos, Iglesia, Ministerio, Vida, de Dios en las crisis, no se aprende en la comodidad de nuestras casas. Tenemos una mejor revelación de Dios. La segunda señal, después de la tormenta, la fe sale fortalecida. Ya nuestra fe no es la misma. La fe sale fortalecida. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe sale fortalecida. Porque Dios no desperdicia ninguna prueba para poder enseñarnos algo. Las tormentas maduras producen creyentes maduros. La paciencia es el fruto de la fe probada. Pastor, si yo no hubiera tenido paciencia ya hace rato hubiera partido, hace rato. Bueno, eso prueba que tu fe ha sido probada y ha sido fortalecida. Tenemos una fe más fortalecida después de las tormentas. La tercera señal, tenemos un testimonio para hablarle a otros. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si has vivido, has pasado situaciones, atiende la indirecta de Dios. Es porque Dios quiere que salgas y le hables a otros del poder de Dios en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio del tiempo difícil y de crisis. No te quedes callado. Abre tus labios y háblales a otros del poder de Dios y cómo Dios te enseñó cosas en medio de la tormenta. Lo que Dios hizo en tu tormenta puede salvar
a alguien más. Te lo voy a volver a repetir, iglesia. Escucha, lo que Dios hizo en tu tormenta puede salvar a alguien más. Tu dolor puede convertirse en el llamado que Dios tiene para ti. Tu testimonio tiene poder porque nació en una batalla real. Aleluya. Qué tremenda palabra. Estas son las señales después de la tormenta. Otras señales que descubrimos que Dios fue fiel todo el tiempo. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová? Dios fue, ha sido y será fiel todo el tiempo. Aleluya. Cuando pases por las aguas, dice Isaías 43:2, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Dios no prometió ausencia de tormentas. Dios prometió su presencia en medio de ellas. La mayor victoria, iglesia, no es evitar la tormenta, sino descubrir que Dios estuvo contigo durante ese proceso. Ministerio Vida, escucha, Dios está contigo hoy durante este proceso que estamos viviendo. Aleluya. Antes de la tormenta, Dios nos prepara. Durante la tormenta, Dios nos sostiene. Y después de la tormenta, Dios nos transforma. Porque la tormenta no es el final de la historia. El mismo Dios que permitió la prueba es el Dios que tiene poder para decirnos hoy, calla, enmudece, que cese el viento, que venga la gran bonanza y tranquilidad sobre tu vida. Ese es el mismo poder de Dios el día de hoy. La tormenta puede ser grande, pero Jesucristo siempre será mayor a ella. Hoy tú le puedes decir a tu tormenta, calla, enmudece, que venga paz y tranquilidad. Paz en medio de la tormenta. Yo he pasado momentos bien difíciles y esta palabra me habla enteramente a mí. Dios seguirá en el control de su propósito con nosotros. Él no fallará. Y si Él estuvo con nosotros antes, lo estará ahora también y lo estará también en el futuro. Porque Ministerio Vida seguirá adelante. Que el Señor te bendiga. Que el Señor hoy pueda resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor Jesús hoy pueda tener misericordia de nosotros y levantar su mano a favor de nosotros, aleluya, y decirle a la crisis, a la tormenta, calla, enmudece, que venga la paz de Dios sobre tu vida hoy. Vamos a orar, vamos a orar. Iglesia, quiero que se coloque en pie. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. No quiero que nadie se distraiga. Quiero que todos estemos apercibidos a lo que el Espíritu Santo va a hacer en este momento. Póngase en pie, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias hoy. Oh, tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Vamos, iglesia, levanta tu voz mientras adoramos al Señor. Levanta tu voz. Ora, Jehová. Oh Señor, te adoramos y te exaltamos. Esta palabra llega justo en el momento correcto a nuestra vida. Oh Señor Jesús,
la hemos pasado mal. Hemos derramado lágrimas. Hemos pasado tiempos de incertidumbre. Hemos visto, Señor, que nuestra vida se llena de miedo, de temor. En este día, Señor, oramos por todas aquellas personas que están viviendo tormentas, que están pasando situaciones fuertes. Oramos por aquellos que están pasando situaciones, Señor, de enfermedad, que necesitan y anhelan una sanidad en su cuerpo físico, en su alma, en sus corazones. Oramos por aquellos que están pasando, Señor, tribulaciones en su familia, divisiones, peleas, discordia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están pasando situaciones financieras extremas, difíciles. Padre, clamamos a ti y oramos por aquellos que están pasando situaciones legales complicadas. Son tormentas que se levantan. Y tú de una u otra manera nos advertiste, nos mandaste señales para poder ser advertidos y prepararnos para esa tormenta. Y en este día tu palabra nos enseña y es clara nuestra vida. Señor, ayúdanos, porque no queremos sucumbir. No queremos que nuestra casa, Señor, sea derribada y se la lleve el viento y el mar. Señor, ayúdanos, Padre. Hoy levantamos nuestra voz y clamamos a ti, oh Dios, para que tu Padre pueda, Señor, tener misericordia. Pueda tu fidelidad siempre estar con nosotros en tiempos difíciles, en tiempos, Señor, contrarios, de vientos contrarios. Ahora en el nombre de Jesús oramos por toda la iglesia. Queremos orar por los que están enfermos. Queremos orar por aquellos que están abatidos en su corazón. Queremos orar por aquellos, Señor, que están débiles. Queremos orar por aquellos, Señor, que tienen, Señor, incertidumbre en su corazón y no saben qué hacer. Están intranquilos, Padre. Señor, envía el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos ahora en el nombre de Jesús, y sean tocados, sean sanados, sean fortalecidos, porque en medio de la tormenta te alabaremos, aleluya. En medio de la tempestad glorificaremos tu nombre. En medio de la crisis adoraremos el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, iglesia, levanta tu voz, tu mano y adora a Jehová. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano, que sea Jesús, aleluya. Ahora, que sea Jesús extendiendo su mano y diciéndole a la tempestad, a la crisis, a la tormenta: calla, enmudece, en el nombre poderoso de Jesús oramos, aleluya. Gracias, Señor, yo sé que tú lo harás. Que el Espíritu Santo como paloma pose sobre la vida de tus hijos ahora, sobre la vida de tus hijas ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, llama y anhela al Espíritu Santo, que pose sobre ellos ahora en el nombre de Jesús, porque Jesucristo, aleluya, está en medio de todo lo que está sucediendo y Dios tiene todo bajo el control de su mano. Alaba a Dios en medio de la tormenta. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos gracias por Ministerio Vida. Gracias porque yo sé que estamos pasando, Señor, tormenta, pero tú estás en el control de todo y seguiremos adelante. Y las puertas de Ministerio Vida seguirán estando abiertas para todo aquel que quiera buscar a Dios, para todo aquel que quiera sentir la presencia de Dios, para toda aquella persona que quiera escuchar una palabra de Dios para su vida. Gracias te damos, Señor. Declaramos que las tormentas pasarán. Declaramos que los tiempos difíciles pasarán y nuestra fe será probada y fortalecida. Nuestro testimonio será más fuerte que nunca y levantaremos nuestra voz y hablaremos a otros del amor y del poder de Cristo en medio de tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos y te alabamos. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Sigamos adorando a Dios y sigamos alabando al Señor, porque tenemos que tener paz en medio de la tormenta.